Saludos primer año, bienvenidos a una nueva videoclase en la que vamos a continuar hablando de la Primera Guerra Mundial. En este caso vamos a concentrarnos en la página 120 de nuestro libro de Santillana, de Ciencias Sociales, para hablar del escenario de la guerra, el punto 2. El escenario de la guerra, los distintos teatros de operaciones en los que se desarrolló la Primera Guerra Mundial, los principales, ¿sí? Porque en realidad todo el territorio sufrió esta guerra, pero hubo varios frentes principales. Vamos a ver cuáles fueron. Los principales fueron 4. Los principales, recuerden, o sea, esto se extendió por toda Europa, por parte de la Mesopotamia asiática y en África. No en toda África, sino principalmente en las colonias alemanas. Entonces vamos a ir paso a paso. Norte de Francia. ¿Y qué vamos a ver del norte de Francia? Que ya vimos hasta ahora. Por ejemplo, que se construyó una línea de trincheras que fue prácticamente, ¿sí?, todo el frente, toda la frontera de Francia con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, desde el Mar del Norte hasta Suiza, casi 700 kilómetros de trincheras. Aquí tenemos el mapa, que ustedes lo tienen en la página 121, es el mismo mapa, ¿sí? Está en internet, tiene un montón de señalamientos, de cuestiones, de detalles y datos, ¿sí? Hay varias batallas que están marcadas con pequeños dibujitos de llamas, de explosiones. Nosotros vamos a estar viendo alguna de estas, por ejemplo Verdún, por ejemplo Galípoli, abajo a la derecha en el Imperio Otomano. Recuerden el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía. Verdún, una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial y más largas. ¿Sí? En el Mar del Norte van a ver una explosión al lado de Dinamarca. Eso es Jutlandia. Vamos a ver un pequeño video. Fue la batalla naval más gigantesca de la Primera Guerra Mundial. En el norte de Francia, entonces, las principales batallas, ¿sí? En este frente occidental que se abrió en 1914, cuando el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo para llegar a Francia, pensando que en menos de, fíjense, la batalla del Marne es en septiembre de 1914, los alemanes estaban convencidos que en diciembre de ese mismo año iban a estar entrando victoriosos en París. Se equivocaron, como ya hemos visto a lo largo de varias clases. ¿Sí? Entonces invaden Bélgica y Luxemburgo y quieren entrar a Francia y de ahí a París por esta zona. Grandes batallas desde 1914 hasta 1918. Se combinaron trincheras, ametralladoras, alambre de púa o alambre de espino, artillería, ¿sí? Muchísimos muertos. En la batalla de Ypres, también conocida como la batalla de Passchendaele, ¿sí?, hubo 700.000 muertos de un lado y 600.000 muertos del otro. Una locura. Entonces vamos primero a la batalla del Marne, ¿sí?, que se dio entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Ganaron los aliados sobre el ejército alemán, o sea, ganó la Triple Entente. Recuerden esta particularidad de los nombres de estos dos bandos. Por un lado está la Triple Entente, que son Gran Bretaña, Francia y Rusia, y por el otro lado la Triple Alianza, Alemania, Italia neutral, luego el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. Pero se les llamaba aliados a los de la Triple Entente. Entonces, la Triple Entente vence a la Alianza en una batalla que duró una semana. En la batalla del Somme ya vemos que, ¿sí?, ya no dura una semana. Vamos de julio a noviembre de 1916, una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. 1 millón de bajas entre ambos bandos. Lo que pasó en esta batalla es que los ingleses y los franceses intentaron romper las líneas alemanas en un frente de 40 kilómetros, ¿sí? Una batalla que se dio a lo largo de 40 kilómetros a lo ancho. Y el propósito de los ingleses era distraer a los alemanes de la futura batalla de Verdún, cosa que no lograron, y la batalla del Somme al final terminó con más muertos que la batalla de Verdún. Vamos a seguir adelante. El otro teatro de operaciones, el Océano Atlántico, ¿sí? Acá
Ambas potencias, Alemania y Gran Bretaña, intentan bloquearse mutuamente. ¿Por qué? Porque tanto Gran Bretaña como Alemania se alimentaban, ¿sí? Y alimentaban a sus industrias con muchas importaciones. Entonces, conseguir un bloqueo naval era muy importante para ambas potencias. Los ingleses contaban con la Royal Navy, los alemanes desplegaron los submarinos, ¿sí? Vean lo que eran estos submarinos de la Primera Guerra Mundial. Una cáscara de nuez. No había sistemas de rastreo avanzados, así que los submarinos iban por ahí tratando de hundir barcos ingleses. No lograron bloquear a Gran Bretaña y la Royal Navy sí logró bloquear a Alemania. Esto significa que fue estrangulando a Alemania económicamente y esto en el largo plazo va a llevar a la derrota final de Alemania en esta primera guerra. Entonces vamos a ver ahora un video de la batalla de Jutlandia, la batalla naval más grande de la Primera Guerra Mundial. La costa occidental de Dinamarca fue testigo mudo de una increíble batalla entre la flota de alta mar de la Marina Imperial Alemana y la Armada Real Británica, que durante 36 horas se batieron entre ellas con todo el hierro de sus fuerzas. El inicio del enfrentamiento se caracterizó por la superioridad armamentística de la flota británica, que disparaba en contra de los alemanes, que tenían más grosor y defensa en sus barcos, pero un menor calibre de armas, aunque de mayor calidad. El Invencible, buque insignia de la Armada Británica, fue dañado y hundido salvándose solo 6 hombres. Los ingleses perdieron 6.000 marinos y 14 naves. A pesar de las desastrosas cifras, no fueron expulsados de la zona y mantuvieron el control del Mar del Norte. El precio de tal violento encuentro fue la muerte de alrededor de 9.000 hombres y el hundimiento de unas 25 embarcaciones. Por la noche, la escuadra alemana estaba siendo rodeada, pero el almirante Franz von Hyper logró romper el bloqueo y volver al puerto, dando por terminada la batalla. A pesar de los números, no está tan claro que los alemanes fuesen vencedores, y la disputa sobre el verdadero ganador de esta batalla aún pervive un siglo después. Bueno, el frente oriental. En el frente oriental, ¿sí?, como vemos en este mapa, tiene que ver con el oriente del Imperio Austrohúngaro y de Alemania.
Y al oriente de estos imperios, del Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, está Rusia, que asumió la ofensiva en este frente desde el principio de la guerra. Los rusos se largaron a atacar a los alemanes. Finalmente, los alemanes, en una batalla librada del 26 al 30 de agosto de 1914, la batalla de Tannenberg, vencieron a los rusos. El 24 de agosto los rusos entraron en confrontación con los alemanes y aunque el eje ruso consiguió hacer grandes progresos, fue un completo espejismo. El 26 el flanco occidental alemán atravesó el flanco izquierdo ruso y cortó sus comunicaciones, y el 27 el flanco oriental hizo lo mismo con el flanco derecho ruso. El ejército ruso quedó atrapado en el medio, quedándose prácticamente sin ningún tipo de apoyo ni suministro, y el 28 de agosto comenzaron a rendirse en masa. Casi 100.000 hombres junto a 50.000 más muertos o heridos, en el transcurso de unos pocos días. Esa fue la derrota más apabullante de la guerra y convirtió a Hindenburg en un héroe nacional alemán, aunque gran parte del mérito lícitamente pertenecía al general alemán François y su irónico nombre. Ese fue un gran momento porque situaba a Prusia Oriental ahora, bajo control alemán por completo. Hacia 1915 los ejércitos alemanes lograron expulsar a los rusos de Polonia y de Lituania, ¿sí? Y tomaron todas las fortalezas fronterizas de Rusia. Recordemos que esta es una guerra de posiciones, no es una guerra muy ágil. Aunque hay aviación y aunque entran los tanques, ¿sí? Su preponderancia se va a ver muchísimo más en la Segunda Guerra Mundial. En la primera eran guerras de posiciones fijas, era una mezcla entre lo que se usaba, la forma de luchar que se usaba anteriormente y la modernización, ¿sí? La modernización de las armas, la industrialización, el desarrollo de cañones mucho más poderosos que pueden disparar mucho más lejos, etc. Pero igual todavía se seguía luchando en posiciones fijas, las trincheras. En África, como dice esta lámina, el Imperio Británico, que controlaba con la Royal Navy casi todos los océanos del mundo. Recordemos que para estos momentos Gran Bretaña era dueña de casi el 25% de la tierra de nuestro planeta, ¿sí? Era el imperio donde nunca se ponía el sol. Era el país que había partido a la cabeza de la revolución industrial, el más desarrollado, aunque sí, en América ya estaba Estados Unidos desarrollando un poderío industrial que iba a opacar a todas las potencias europeas y que se iba a terminar imponiendo. Entonces Inglaterra realmente tenía un ejército casi invencible y los alemanes tenían muy mal protegidas sus colonias en África, aunque igual opuso resistencia en África Oriental Alemana, que actualmente son Tanzania, Burundi y Ruanda. Los británicos no pudieron someter a los defensores de la colonia, pero en general tuvieron bastante éxito en su campaña por África. Bueno, y el papel de las mujeres en la Gran Guerra. Se van los hombres a luchar y entra este nuevo actor o nueva actriz, vamos a decir, social, ¿sí? Porque se necesita mano de obra, ¿para qué? Para armar, como vemos en esta foto, las bombas, para fabricar municiones, para fabricar un montón de cosas. Lo mismo va a suceder en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A partir de esta Primera Guerra Mundial, en que la mujer se incorpora masivamente como mano de obra en las fábricas, van a empezar a reclamar otros derechos. Lo mismo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. No solo van a fabricar municiones en esta Segunda Guerra, sino que también van a fabricar aviones, tanques, de todo. Pero es en esta Primera Guerra en la que realmente se incorpora la mujer de manera masiva en la industria. Hasta entonces reservada a los hombres. Hasta aquí hemos llegado con esta videoclase de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado y nos estaremos encontrando próximamente. Hasta luego.